Métodos de tortura de los cárteles mexicanos. Estás a punto de adentrarte en un viaje escalofriante para descubrir las tácticas de tortura más inhumanas y desgarradoras que han aplicado estas organizaciones. Antes de seguir, debes estar preparado para sumergirte en un relato extremadamente perturbador. Pero, ¿cuán macabros pueden ser realmente los métodos de estos cárteles? Número 1. El guiso. Aunque esta palabra podría evocar una comida casera, en el argot del cártel, el guiso es un tipo de tortura donde las víctimas son sumergidas en barriles llenos de ácido sulfúrico hirviente. Imagina el dolor insoportable que desemboca en una agonía lenta. Santiago Mesa López, apodado el Pozolero, era un célebre ejecutor de esta macabra técnica. Arrestado en 2009, confesó haber eliminado a más de 240 personas durante su tiempo con el cártel de Sinaloa. Número 2. El ahogamiento simulado. Una técnica que data del siglo XVI y que fue usada por la Inquisición española. Pero en manos de los cárteles, esta táctica ha adquirido un giro retorcido e inmortal. Imagina un paño mojado sobre tu rostro y agua vertiéndose continuamente. Es una tortura que imita la experiencia del ahogamiento y lleva a la víctima al borde de la locura, dejando secuelas psicológicas con daño cerebral y pulmonar irreversibles. ¿Puede haber algo peor que lo descrito?, podrías preguntarte. Estás a punto de descubrir cómo los cárteles mexicanos han llevado su depravada creatividad en técnicas de tortura a nuevos y horrendos niveles. Número 3. El guacanazo. Imagina el ahogamiento simulado, pero con un toque macabro. En lugar de agua simple, los verdugos del cártel usan agua carbonatada, ocasionalmente mezclada con picantes chiles. La tortura se prolonga, vertiendo el líquido en intervalos cuidadosamente calculados para evitar la muerte, intensificando la agonía al máximo. Pero si el flujo se hace constante, la asfixia o muerte seca es inevitable. Número 4. Comida para las bestias. Si hay algo que los líderes de los cárteles disfrutan, es su ostentación de riqueza, a menudo mediante la adquisición de fauna exótica y peligrosa. Tigres, panteras, jaguares y leones han sido descubiertos en los dominios de varios capos. Pero estos animales no son meros trofeos. En ocasiones, víctimas humanas son arrojadas en espacios cerrados con estas bestias hambrientas. Tenían escasos instantes para implorar por sus vidas antes de ser desgarrados por los felinos. Heriberto Lascano, también conocido como Z3 del Cártel de los Zetas, era uno de los que se complacía en este tipo de espectáculos mortales. Número 5. Desollamiento. Una práctica de tortura que se remonta a 800 años antes de Cristo, pero que ha sido adoptada con fines nuevos y espeluznantes por los cárteles. Inicialmente, la técnica se usaba en cadáveres de miembros de cárteles rivales, como una forma de demostrar desprecio extremo. Incluso, el Chapo Guzmán se hizo infame por emplear este método, dejando la piel de la cara de un rival cosida a una pelota de fútbol. Sin embargo, lo que es aún más alarmante es que ahora se practica en víctimas vivas, equipados con instrumentos quirúrgicos o herramientas rudimentarias. Estos desalmados proceden a pelar la piel de las extremidades, el pecho y hasta el rostro de sus víctimas, manteniéndolas vivas el mayor tiempo posible para prolongar su sufrimiento. Debe entenderse que los actos de tortura y crueldad son sumamente reprobables y violan los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, la discusión de tales prácticas debe manejarse con el mayor cuidado y responsabilidad, y la intención de esta narrativa no es trivializar ni glorificar esos actos. Número 6. Desmembramiento. En casi todas las películas de crimen organizado, se representa al menos una escena escalofriante donde se mutila a una persona. Lo que quizás no sepas es que estas representaciones se inspiran en verdaderos acontecimientos. En los escenarios más macabros, los torturadores podrían usar herramientas como machetes, cuchillos de carnicero, hachas o incluso utensilios de cocina para amputar brazos, piernas o ambas. No hacen ningún esfuerzo por mitigar el dolor, al contrario. Con el uso de sustancias como morfina, adrenalina o heroína, logran que la víctima permanezca despierta durante toda la experiencia. Con cortes precisos, evitan heridas que podrían ser letales con rapidez, prolongando la agonía tanto como sea posible.
El objetivo final, si se puede llamar así, es llevar a la víctima al borde de la muerte con una mezcla de pérdida de sangre, infección y trauma extremo. En un caso notorio, después de que Israel Rincón intentara asesinar a uno de los hijos de El Chapo Guzmán, se dice que este último ordenó que lo sometieran a un espectro de torturas que culminó en la amputación de sus extremidades. Pero en un giro aún más retorcido, Guzmán supuestamente tenía a un médico en espera. Cuando Rincón perdía el conocimiento debido al intenso dolor, el médico lo revivía, permitiendo que la tortura continuara de forma ininterrumpida. Es difícil imaginar hasta dónde están dispuestos a llegar estos cárteles en su retorcida concepción del arte de la tortura. Pero una cosa es cierta: su creatividad en la crueldad parece no tener límites. ¿Qué podrían inventar después? Este tipo de preguntas nos lleva a reconocer la inmensa oscuridad que puede habitar en la psique humana. Número 7. Guerra psicológica. Contrario a la creencia común, la tortura no siempre es un medio para extraer información. A menudo, las personas dirán lo que sea con tal de detener el sufrimiento. Los cárteles entienden esto a la perfección. Por eso, uno de sus objetivos primordiales al emplear tácticas brutales es mandar un mensaje claro y contundente a quienes osen desafiarlos. Y uno de los métodos más depravados para hacerlo es mediante una tortura psicológica devastadora. Imagina a las víctimas confinadas en espacios minúsculos, con acceso restringido a comida y agua. El miedo se convierte en un compañero constante, y eso es solo el prólogo. Les amenazan con amputar un dedo cada día por la razón más trivial, y cumplen su palabra hasta que a la víctima no le quedan más dedos. Pero eso no es todo. Siempre hay un tormento peor en el horizonte. Utilizan toda clase de métodos, desde extraer ojos hasta romper huesos y más. Todo con el objetivo de inculcar un miedo paralizante y consolidar su poder de intimidación. Un poder que necesitan para mantener su dominio en el reino del crimen organizado. El más escalofriante es que no solo desean aterrorizar, parecen disfrutarlo. Esto fue patente en el caso de una mujer secuestrada por el cártel de los Caballeros Templarios. Forzada a presenciar cómo su esposo era incinerado vivo y posteriormente mutilado, no podría haber imaginado que las cosas pudieran empeorar, pero empeoraron. Fue obligada a ver cómo perpetraban idénticas atrocidades a 4 más. Después, los victimarios la liberaron, diciendo que le causarían más sufrimiento manteniéndola viva con esos recuerdos. Número 8. Las cocinas del cártel. Otro aspecto inquietante de este mundo son las cocinas del cártel. Espacios siniestros que no sirven para preparar comida, sino para ejecutar todo tipo de actos brutales. Los informes apuntan a huellas de manos ensangrentadas, montones de ropa desechada y cuchillas de todo tipo. Estas cocinas son testimonio del espeluznante papel que juegan en la violencia del cártel. La policía local ha tenido que recoger restos humanos con la esperanza de identificar a las víctimas de estos lugares de pesadilla, que solo podrían describirse como cámaras de tortura y muerte. En resumen, los cárteles han perfeccionado métodos tanto físicos como psicológicos para aterrorizar a aquellos que osen desafiar su autoridad. Su aptitud para la crueldad parece no tener fin, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿qué serán capaces de hacer después? Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que puedas disfrutar de más historias como esta. Hasta la próxima.